Bienvenidas a nuestro programa de Derecho. Desde el 1 de mayo, Japón tiene un nuevo emperador, Akihito, emperador número 125 de una línea sucesoria que reina desde tiempos inmemoriales, ha dado el relevo a su hijo Naruhito, cuya ceremonia de proclamación al trono se celebrará en el mes de octubre de este año. Para hablar de la Casa Imperial, de las leyes por las que se rige y para entender a esta monarquía que a mí me despierta tanto interés, tenemos hoy en el programa a Salvador Rodríguez Artacho, profesor de Derecho Constitucional de la UNED. Hola, Salvador. Hola, Ana. Esto para mí es un regalo. Gracias por venir. Al contrario, gracias a vosotros. Me gustaría que nos remontáramos a los comienzos de esta dinastía, que según decían tenía origen divino. ¿Es así? Bueno, sí, en cierto sentido tiene un origen divino que proviene de los relatos mitológicos que hacen las crónicas antiguas, las del Kojiki y las del Nihongi o Nihon Shoki. El Kojiki, que son las crónicas de antiguos asuntos, se mandó recopilar por el Tenmu Tenno, mediante edicto imperial del año 682, con el propósito de corregir las desviaciones que comenzaban a aparecer en los relatos históricos y en leyendas, y así que los anales de los emperadores fueran registrados y conservados y que los relatos antiguos fueran examinados y certificados, desechándose las invenciones, de forma que, aseverada la verdad, así sean traspasados en el futuro. El proyecto continuaría bajo la emperatriz Genmei, terminándose, según se cree, en el año 712. Por otra parte, el Nihongi o Nihon Shoki es la recopilación histórica estrechamente ligada a la anterior, que la amplía y la reestructura, fruto de nuevos trabajos de compilación realizados por emperatriz Jito. Acaba de redactarse en el año 720. En realidad, ese origen mitológico, según cuentan estas crónicas, dice la leyenda que se abrieron el cielo y la tierra, surgiendo de entre ellas dos divinidades, Izanami e Izanagi, que crearon las islas de Japón, pescando, dicen las crónicas, trozos de tierra como si fueran peces. Sigue narrando cómo la dinastía imperial procede de un nieto de Amaterasu o Mikami, llamado Ninigi no Mikoto, que fue enviado a la tierra instalándose en la zona norte de Kyushu, hasta que uno de sus nietos, llamado Kamu Yamoto Iware Hiko, asciende a la isla principal y conquista la región de Yamato, siendo reconocido como el emperador Jimmu, guerrero divino, de quien procede la genealogía imperial actual, siendo, como bien has apuntado, Akihito, el emperador número 125 de la dinastía. Así pues, el Tenno-sei, o sistema imperial, cuenta para empezar con un elemento religioso que se exterioriza a través de manifestaciones del shintoísmo. ¿Podrías decirnos qué es el Tenno para aquellos que no sepan qué es? El Tenno es, como los japoneses conocen a su emperador, se define como el símbolo del Estado y de la unidad del pueblo, derivando su posición de la voluntad del pueblo en quien reside el poder soberano. Así lo establece el artículo 1 de la Constitución. Sus actos de Estado se realizan en beneficio del pueblo, conforme establece el artículo 7 de la Constitución japonesa. Son actos tasados y reglados, no ostentando otras facultades de gobierno más que las previstas en la Constitución, aunque puede delegar la realización de los actos de Estado conforme a las leyes. Además, el Tenno tiene la obligación de respetar y defender la Constitución. Entre sus actos de Estado, a título de ejemplo, están el nombramiento del primer ministro, siguiendo la designación de la Dieta, y el del presidente de la Corte Suprema de Justicia, a designios del gabinete o Naikaku. También confirma el nombramiento y remoción de ministros de Estado y otros funcionarios, además de los plenos poderes y credenciales de embajadores y ministros. Asimismo, recibe a los embajadores y ministros extranjeros en una ceremonia de alto simbolismo protocolario en el Palacio Imperial de Tokio. El Tenno tiene encomendada la promulgación de reformas constitucionales, de leyes, de decretos del gobierno y de tratados. Proclama elecciones generales a la Dieta, que es el Parlamento bicameral japonés, convoca a dicha Dieta y disuelve la Cámara de Representantes. Se le reservan, en fin, otros actos de Estado como la concesión de honores, confirmar amnistías generales o parciales, conmutación de penas, suspensión y restitución de derechos y, en fin, la realización de funciones ceremoniales. Realiza también alocuciones públicas, conocidas como okotoba,
en las aperturas solemnes de las sesiones de la Dieta, por ejemplo. La Constitución también establece el carácter dinástico del trono, si bien la sucesión no está regulada. Japón no incluye en su Constitución un orden sucesorio, ni prevé la abdicación o la renuncia en el orden sucesorio, contrariamente a lo que sí hace la Constitución española de 1978. Si bien en el artículo 57.5 de nuestra Constitución remite a una ley orgánica para tratar estas cuestiones. En fin, el artículo 2 de la Constitución japonesa remite en materia sucesoria a la Ley de la Casa Imperial, aprobada el 16 de enero de 1947, durante el periodo de vacatio legis de 6 meses, fijado en el artículo 100 de la Constitución, en el que expresamente se advierte que durante dicho periodo se pueden aprobar y promulgar las leyes necesarias para la entrada en vigor de la Constitución, siendo claramente la Ley de la Casa Imperial una de ellas. Yo entiendo por tenno al emperador, ¿no? Y todo eso que nos cuentas es las funciones y los deberes del emperador. Correcto. Vale. Volviendo al principio, decíamos que la monarquía japonesa tenía un origen divino. ¿Ahora sigue siendo así o el tenno ya no es como antes se entendía y ya no es lo que era? Sí, no se trata más que de meros mitos y leyendas, sin que por ello debamos ignorar y menos aún menospreciar la estrechísima relación entre la Casa Imperial, sus miembros, el propio Kunaicho, o agencia de la Casa Imperial, y por supuesto la figura del tenno con el shintoísmo. El emperador ha seguido celebrando ritos ancestrales de naturaleza shintoísta desde su actual posición constitucional. Pero no, ya el tenno no es un tenno divino. La humanización, o si se prefiere la desdivinización del tenno, fue un proceso caracterizado por aunar lo traumático con lo pragmático. Y contrariamente a lo que se piensa, los japoneses y el propio Hirohito tuvieron un papel protagonista. Fue traumático en cuanto que la completa aceptación por parte de Japón de la Declaración de Potsdam de 26 de julio de 1945, que se produjo el 14 de agosto de 1945, supuso aceptar que la autoridad del emperador y del gobierno de Japón quedaba bajo la supervisión del jefe supremo de las fuerzas de ocupación. Además, la citada declaración imponía que la forma jurídica del gobierno de Japón sería determinada a través de la voluntad del pueblo japonés libremente expresada. Esta aceptación de las condiciones aliadas se completa con la alocución radiofónica del final de la guerra, día histórico en que por primera vez el pueblo japonés escucha la voz humana de su tenno divino. Unos pocos días después, la firma del instrumento de rendición incondicional, el 2 de septiembre de 1945, en la cubierta del acorazado Missouri, fondeado en la bahía de Tokio, confirmaba que la autoridad del tenno y del gobierno de Japón como rectores del Estado quedará sujeta al Comando Supremo Aliado. Estos tres sucesos históricos, aceptación de la Declaración de Potsdam, la alocución radiofónica del rescripto imperial de rendición de 15 de agosto de 1945 y la firma del instrumento de rendición incondicional el 2 de septiembre de 1945, tienen dos consecuencias inmediatas. La primera constituye la negación traumática del carácter divino e inviolable del tenno que aún consagraba el artículo 1 de la Constitución Meiji de 1889. La segunda, la negación de la soberanía imperial, que en una primera fase inmediata era sustituida por una supeditación bajo la autoridad militar de ocupación, si bien solo hasta una segunda fase en la que el pueblo japonés decidiría libremente su forma de gobierno. Es decir, se le impuso a Japón que habría de reconocer la soberanía popular, como finalmente proclamó su Constitución. En el rescripto imperial radiado a los atónitos súbditos que escuchaban por primera vez la voz de su tenno, diciendo que, siguiendo con el dictado de los tiempos y del destino, se ha resuelto preparar el camino para una gran paz para las generaciones venideras, soportando lo insoportable y sufriendo lo insufrible. De esta manera acababa la guerra en Japón. Completa este tránsito del tenno divino al tenno humano la denominada Ningen Sengen, o Declaración de Humanidad de
Hirohito, dada a conocer mediante otro mensaje radiofónico emitido el 1 de enero de 1946. Es interesante destacar que esta iniciativa de la Ningen Sengen se atribuye personalmente al propio Tenno. Así lo relata en su autobiografía Kiyuro Shidehara. Según relata, en conversación con el emperador en otoño de 1945, este le manifestó su preocupación por un relato de un antepasado emperador que, sintiéndose enfermo, acabó falleciendo por no haber recibido tratamiento médico. Hirohito relató que no se le medicó porque su entorno estaba tan reprimido por el tratamiento reverencial hacia su persona que no se permitía a los galenos tomar el pulso a un cuerpo divino. El mensaje que quiso compartir Hirohito era que, a menos que se alzara todo el misticismo en torno a su figura, se le reputaría inapto como monarca en un Japón democrático. En diciembre de 1945, el propio Shidehara, a la sazón primer ministro, trabajó en un borrador de rescripto imperial. En dicho rescripto imperial, radiado el 1 de enero de 1946, se decía lo siguiente: los lazos que unen al pueblo y a nosotros, la familia imperial, se han basado siempre en el afecto y la confianza mutua. No están basados, esos lazos, en meros mitos y leyendas. No deben predicarse bajo la falsa concepción de que el emperador es divino y que el pueblo japonés es superior a otras razas y que ostenta el designio de gobernar el mundo. Esto debió ser muy duro para ellos, ¿no? Sí, fue bastante impactante tener que escuchar esta alocución radiofónica, pero en el fondo Hirohito siempre tuvo claro que era una forma de acercar la monarquía a su pueblo y sobre todo de aceptar el papel que le había reservado la Constitución, que ya se apuntaba en aquellos años que debía regir los designios futuros de Japón. Ya que estamos en la radio pública, colaborando Radio Nacional de España y la UNED, es un buen momento para destacar la relevancia de este medio en el final de la Segunda Guerra Mundial y en concreto asociado a la figura del emperador de Japón. A la locución de la rendición se le llamó la Gyokuon Hōsō, o emisión de la voz joya, de apenas 4 minutos y cuya originalidad se conserva en el Museo de la Radiodifusión de la NHK, la radiotelevisión pública japonesa, en Tokio. Hubo incluso un intento de varios militares que asaltaron el Palacio Imperial de Tokio de evitar que esa grabación realizada por el emperador llegara a los estudios de la NHK. Pero finalmente, y se dice que escondido entre una cesta con ropa para lavar, logró escapar ese cerco de los militares y llegar al estudio para ser difundido finalmente. Antes has comentado que la Constitución no regula el orden sucesorio. ¿Dónde se regula? Efectivamente, la Constitución japonesa no establece cuál es el orden sucesorio al trono, lo que distingue en este caso al supuesto japonés del supuesto español. Nosotros en la Constitución sí establecemos cuál es la preferencia, el orden, la línea por la que se accede al trono de España, mientras que en Japón se limita simplemente el artículo 2 de la Constitución a remitirse a una ley que denomina Ley de la Casa Imperial, que en japonés se denomina la Koushitsu Tenpan, que regula todas estas cuestiones. La ley, aprobada el 16 de enero de 1947, es, por así decirlo, la ley general y marco de la casa y familia imperiales. Fija el carácter hereditario del trono, pero exclusivamente en los sucesores varones de la línea masculina del linaje imperial. Aquí radica la, más que discriminación, completa exclusión de la mujer para subir al trono del crisantemo, lo que también se distingue del supuesto español, que no es que excluya a la mujer, sino que establece una preferencia del varón frente a la mujer. También es cierto que si comparamos ambos sistemas, en Japón no hace falta modificar la Constitución para permitir que suban al trono las mujeres, las emperatrices, mientras que en España habría que reformar la Constitución.
Por este motivo, Aiko-sama, única hija de los príncipes herederos, queda excluida de la sucesión al trono, que se desplaza en favor, primero, del hermano de Naruhito, el príncipe Akishinomiya, y en segundo lugar, a su tercer hijo, que es un varón, Hisahito-sama. Al materializarse la abdicación, el hermano menor del Tenno adquiere la condición de príncipe heredero o kotaishi. El orden sucesorio puede modificarse si el heredero al trono padece enfermedad grave física o mental, o cualquier otra causa grave. También establece la ley de la Casa Imperial que la sucesión al trono se produce inmediatamente en caso de fallecimiento, cumpliendo el dicho de que a rey muerto, rey puesto. La ley prohíbe la adopción de hijos al Tenno y al resto de los miembros de la familia imperial. También regula, por ejemplo, la condición de miembro de la familia imperial. Así, solo las mujeres que se convierten en emperatrices a través del matrimonio o que se casen con miembros varones de la familia imperial adquieren la condición de nuevos miembros de esta familia. En sentido contrario, si una mujer que es miembro de la familia imperial contrae matrimonio con persona distinta del Tenno u otros miembros varones de la familia imperial, perderá su condición de miembro. Esta es una cuestión que se ha seguido mucho en Japón y que ha sucedido recientemente porque se da la circunstancia de que hay muchos miembros mujeres en el seno de la familia imperial, que además han ido vaciando esa familia imperial porque han ido contrayendo matrimonios con personas ajenas a la familia imperial y por tanto han salido del estatus de miembro de la familia imperial, de conformidad con lo que regula esta ley. También regula la regencia, que se aplica cuando el Tenno fuera menor de edad o si padece una enfermedad grave física o mental, o por cualquier otra causa grave que le impida la realización de los actos de Estado. También regula la mayoría de edad del Tenno, del príncipe heredero, Kotaishi, y del denominado nieto imperial o Kotaishon, que está fijada en los 18 años, una edad menor que la que figura en el Código Civil japonés para el resto de ciudadanos japoneses, situada en los 20 años. No obstante, se ha anunciado ya que en abril de 2022 se quiere bajar la edad para ser mayor de edad en Japón a los 18 años, equiparando la edad adulta de todos los japoneses a la edad adulta que la ley de la Casa Imperial reserva al Tenno y al Kotaishi. Hay encuestas que dicen que los jóvenes japoneses prefieren seguir siendo jóvenes y que preferirían adquirir esta mayoría de edad a los 20 años, tal como establece el Código Civil, y no que se le adelante hasta los 18 años. El tratamiento honorífico del Tenno y de la emperatriz es el de Heika, su majestad. La ley de la Casa Imperial también prevé la realización de ceremonias de ascensión al producirse la sucesión al trono, aunque la actualmente vigente no especifica cuáles van a ser esas ceremonias, lo que contrasta con la anterior ley de la Casa Imperial de 1889, de la época Meiji, que sí preveía la denominada celebración del gran banquete de coronación o Daijō-sai, que además debía celebrarse en Kioto. Y también se aludía asimismo a que el heredero al ascender el trono adquiriría las 3 regalías sagradas de los ancestros imperiales: la espada, la joya y el espejo. Por último, la ley de la Casa Imperial también regula la figura del denominado Consejo de la Casa Imperial, que está compuesto por 10 miembros. 2 pertenecen a la familia imperial. También pertenecen a este consejo el presidente y vicepresidente de la Cámara de Representantes y de la Cámara de Consejeros, el primer ministro, el director del Kunaicho, o agencia de la Casa Imperial, y el presidente y otro juez del Tribunal Supremo. Este Consejo de la Casa Imperial está presidido por el primer ministro. Se pronuncia sobre casos de separación de los miembros de la familia imperial, sobre la institución de la posición de emperatriz, así como sobre el matrimonio de miembros masculinos de la familia imperial. Es decir, que aquella persona con la que se case el Tenno debe contar con una aprobación previa del denominado Consejo de la Casa Imperial.
si hablamos de las mujeres, sé que ha habido alguna emperatriz en el pasado y me gustaría saber en qué momento esto dejó de suceder. Sí, efectivamente, ha habido precedentes de mujeres emperatrices. Es más, la regla durante toda la historia de la monarquía japonesa es que no ha habido una regla que excluyera a la mujer como posible emperatriz. Antes, al contrario, durante toda la historia de la monarquía japonesa, sin esa exclusión de la línea femenina y sin ese establecimiento de una exclusividad en la línea masculina, por decirlo de manera más rigurosa, ha habido hasta 10 casos de emperatrices. Si bien 2 de ellas lo fueron 2 veces, es decir, ha habido 8 mujeres, 8 personas con sus nombres que han sido emperatrices y en 2 ocasiones la misma emperatriz lo fue durante 2 periodos. Son ejemplos y precedentes oficiales de la genealogía imperial, pero siempre se ha dado bajo circunstancias históricas peculiares. Subían al trono, pero coexistía la figura masculina, lo que se denominaban los emperadores enclaustrados o como príncipes herederos, lo cual tiene una relación muy estrecha con la figura de la abdicación, porque estos emperadores enclaustrados, como luego probablemente tenga oportunidad de decir, son la figura del Insei y guarda relación con los precedentes históricos de abdicaciones. También otra circunstancia que concurría en estos supuestos de emperatrices es que eran en ausencia de varón con mejor derecho. El sucesor masculino solía ser menor de edad, o como en el caso de Meisho Tenno, por razones políticas. Se querían evitar lazos matrimoniales con la familia de los Tokugawa. Era la excepción y no la regla. Eso también hemos de decirlo respecto a los casos de emperatrices. Hasta la Constitución Meiji de 1889 y la ley de ese mismo año no existía una regla sucesoria que excluyera a la mujer, como he comentado antes. Y por último, el último precedente no es tan lejano. La última emperatriz fue Gosakura Machi, que vivió entre 1740 y 1813 y fue emperatriz entre los años 1762 y 1770. No se descarta que sobre esta cuestión, y entrando a lo que es hoy la regulación, no se descarta, como digo, que la ley de la Casa Imperial acabe modificándose. En el año 2005 fue el momento en la reciente historia política japonesa que más cerca se estuvo de una reforma de la ley de la Casa Imperial, auspiciada por el primer ministro Koizumi. En aquel momento no había nacido todavía el príncipe Hisahito y la situación que vivía la Casa Imperial y la familia imperial era de verdadera preocupación por no tener garantizada la sucesión a su trono, hasta el punto de que se llegó a convocar este panel de expertos y se realizó un informe que recomendó vivamente que la ley se modificara para permitir que la mujer pudiera ascender al trono. Al nacer Hisahito, esta tendencia o esta urgencia en el tratamiento del asunto perdió fuelle, perdió fuerza y por tanto se ha abandonado. Pero es interesante decir que cuando se ha aprobado la ley que permite la abdicación, que ha debido ser una ley ad hoc especial, se ha incluido una disposición específica que recomienda que se vuelva a plantear la modificación de la propia ley de la Casa Imperial para permitir que las mujeres puedan ser emperatrices en el futuro. Teniendo en cuenta que actualmente la familia imperial cuenta con 18 miembros, 13 de los cuales son mujeres, ¿ves posible un cambio y que en el futuro las mujeres que se casen con plebeyos puedan seguir perteneciendo a la familia imperial? Ese es un tema que se ha tratado y se trató en su día cuando más cerca se estuvo de la modificación de esta ley, con el informe que se realizó ad hoc por un panel de expertos hace el año 2005. Era una de las medidas que decían debía adoptarse si queremos garantizar la continuidad dinástica, porque nos estamos quedando sin varones en la familia imperial y además las mujeres la abandonan cuando se casan
con personas que no son de la familia imperial. Esto está previsto en la ley de la Casa Imperial y se podría modificar. El único problema es que actualmente, y después de que ha nacido Hisahito, no ven con urgencia esta circunstancia y por tanto es posible que no se modifique. No lo veo próximo este cambio, aunque probablemente todos coincidamos en que sería deseable. Y con respecto a la abdicación, ¿cómo se ha llegado a decir que sí a esto? La abdicación en Japón actualmente, la realidad es que no está regulada, no está contemplada ni en la Constitución ni en la ley de la Casa Imperial. En este sentido, el supuesto japonés lo tiene más difícil que en nuestro caso, que si bien es verdad que la doctrina constitucionalista respecto de España ha criticado durante algunos años que no se hubiera desarrollado el título segundo, el artículo 57.5 que prevé la abdicación mediante a lo mejor una ley orgánica que podría haber estado hecha antes de que se produjera la abdicación de Su Majestad el Rey Juan Carlos en 2014. No obstante, al menos en nuestra Constitución teníamos una referencia a una ley orgánica, que en este caso se hizo una ley ad hoc, que pudiera, porque así lo dice la Constitución, regular, normar el supuesto de la abdicación, de las renuncias y de otras dudas de hecho y de derecho que se pudieran plantear. En Japón no existe esta previsión normativa ni en el rango constitucional ni en la ley de la Casa Imperial, pero eso no quita, y es donde creemos que sí encuentra encaje la actual situación que se ha vivido en Japón, eso no quita que haya unos precedentes históricos muy importantes. La tradición es que la sucesión al trono se llevara a cabo mediante el fallecimiento del emperador. Pero ha habido varios casos, bastantes, se cifran incluso en el entorno de 50, 60, casi 69 abdicaciones a lo largo de toda la historia de Japón. Tras el golpe de Estado que se produjo hacia el año 645, que llevó a la reforma de Taika, hubo abdicación de Kogyoku Tenno, y desde entonces han sido frecuentes. Tradicionalmente, la emperatriz viuda asumía el cargo hasta que le sucedía algún hijo, pero ya la emperatriz Jito, sucesora de Tenmu Tenno, abdicó en su nieto Monmu Tenno, conservando el título de Daijo Tenno o Yoko, emperatriz retirada, que mantuvo influencia política hasta 702. Es lo que se conoce como el sistema de Insei, o de abdicación de los emperadores que acababan retirados en templos budistas. Se establece a final del periodo Heian, del año 794 a 1185. Son los denominados emperadores enclaustrados, los padres o abuelos de emperadores que ejercieron poder positivo, poder efectivo. Esta práctica dura hasta el periodo de Kamakura, que va de los años 1192 a 1333. Hay que tener en cuenta que la última abdicación no es tan lejana en el tiempo. Fue Kokaku Tenno, del año 1817. La Constitución Meiji de 1889 no decía nada al respecto, y la ley de la Casa Imperial tampoco alude a la abdicación. No obstante, sí se interpretó de manera oficial por parte de Hirobumi Ito, que fue el gran intérprete de la Constitución Meiji, que sólo cabía la sucesión mortis causa. Las razones para la negación era que el ejercicio de responsabilidades de tan alta magistratura era de por vida, y también el problema que generarían los yoko o emperadores retirados. Es decir, que la doctrina oficial en la época de Meiji era que no debía contemplarse la abdicación y que el emperador debía morir con las botas puestas.
Durante el periodo del emperador Showa se llegó a plantear incluso la abdicación. Algunos lo sitúan en el momento del final de la guerra, en los años 80 por problemas de salud. Por ejemplo, hay una opinión del que fuera subdirector del Kunaicho, Yamamoto Satoru, que destacaba 3 motivos para no considerar la abdicación bajo la vigente ley de la Casa Imperial. El primero, problemas derivados de la aparición de un Yoko o un Ho, es decir, de un emperador saliente. El problema de una abdicación forzada, que pudiera venir determinada por una decisión externa, e incluso la posibilidad de una abdicación arbitraria, que fuera caprichosa. Además, hay figuras alternativas. Ya hemos citado la regencia, que está prevista en la ley de la Casa Imperial, e incluso otra peculiar, muy característica de Japón y que se ha usado en varias ocasiones, la denominada delegación en la realización de actos de Estado, que está expresamente regulado en una ley que desarrolla el artículo 4 de la Constitución japonesa. Es la ley número 83 de 20 de mayo de 1964. Esta delegación en la realización de los actos de Estado se ha utilizado muchas veces en Japón, sobre todo con el Showa Tenno, cuando estuvo enfermo, cuando era sometido a operaciones quirúrgicas, en los años previos a su fallecimiento, o cuando el emperador abandona el país, cuando hay una visita de Estado a un país extranjero. En estos casos, y siempre mediante la norma jurídica y una decisión gubernativa, se delegaba la realización de actos de Estado en el Kotaishi, en el príncipe heredero. Y ha habido numerosas ocasiones en las que se ha utilizado, de manera que ese príncipe heredero, cuando era Akihito, príncipe heredero respecto del emperador Showa, llegó a tener responsabilidades como titular de esa posición cuando su padre salía al extranjero. Y eso ha permitido también al príncipe heredero, de alguna manera, ejercer las funciones constitucionales mientras esperaba, en esas largas esperas que hoy día han sido tan características de las monarquías, a que le llegara su turno. Cambiamos de emperador, se cambia de era. ¿Nos puedes hablar del sistema de eras? El sistema de eras se conoce en Japón como el Gengo. Hasta 1889, en realidad, no existe una única era por cada reinado del emperador, sino que durante ese mismo reinado era posible que se introdujeran cambios en las denominaciones de las eras. Respondía esta decisión a diversos factores. Podía ser que, como consecuencia de que en una era se hubieran acumulado o hubieran acontecido desastres naturales, que son muy frecuentes en Japón, precisamente para pedir que en el futuro, o para alejarse de este mal fario de haber acumulado esos desastres naturales, se consideraba oportuno cambiar el nombre de la era, de manera que se salía de una era en la que se habían producido estos desastres y se nombraba una nueva era a futuro para intentar mejorar la situación y que el pueblo y todo Japón sintiera en unidad a la figura del emperador que el futuro podía ser mejor con esa nueva era. Así como ahora está claro que la fijación de las eras está previsto en la Ley de Eras de 1979, anteriormente a cuando se fijó en la Ley Meiji que cada emperador durante su reinado fijaría el nombre de la era, antes se hacía de una manera combinada. No era una prerrogativa exclusivamente del emperador, sino que en esa dualidad que ha caracterizado a la figura del emperador, por un lado, y al gobierno efectivo, por otro, era una combinación de ambas autoridades quienes determinaban el nombre de la era, pero incluso con un sentido casi al contrario. Se suele creer, y era así desde luego en la época del Bakufu, en el que la última palabra no la tenía precisamente el Tenno. Se ha dado casos de intentos de propuestas de nombres de eras por parte del entorno del Tenno o de la Casa Imperial, de la familia imperial, y que podían llegar incluso a tener el veto del Bakufu. Y de eso hubo algunos casos.
Hay unas directrices que ha establecido el gobierno y que son las que, a fecha de hoy, rigen el nombre de la era. Tienen que ser significados positivos, adecuados a ideales de ciudadanía. La fonética debe ser fácil, la escritura fácil. El máximo son 2 ideogramas, 2 kanjis. No han debido ser usados antes ni como eras ni como nombres de emperadores póstumos, aunque sí se permite que uno de los kanjis pueda repetirse. Por ejemplo, en el actual nombre de la nueva era, Reiwa, el kanji wa es el mismo que tuvo la era Showa, que significa armonía, que está asociado a la paz. Es el mismo kanji de la palabra Heiwa. Y otro requisito es que no puede ser vulgar ni una palabra de uso corriente. Así es como se ha llegado a la era Reiwa. Hubo, de hecho, quien se ha planteado, y lo han hecho los japoneses, lo han hecho también los extranjeros que ven con cierta distancia y sin conocimiento muy preciso de este sistema de datación por eras, cómo es que el pueblo japonés no tiene participación en la denominación de la era. Con lo cual, el sistema que hay actualmente, en el que hay un panel de expertos que hacen unas listas cortas que se han publicado después de darse a conocer el nuevo nombre de la era de manera transparente, cómo ha sido ese proceso, que se ha llegado a identificar cuáles han sido los 6 caracteres o las 6 opciones últimas, entre las cuales estaba Reiwa y de las cuales ha salido elegido finalmente Reiwa, no deja de mostrar cómo se ha adaptado este sistema de elección y de selección a la realidad de la situación democrática actual de la monarquía. Aún y con eso hubo un parlamentario en el Senado que planteó la duda al gobierno. En concreto, el 20 de enero de 2017, el senador de la Cámara de Consejeros, Takayuki Shimizu, del Partido de Innovación de Japón, interpeló al gobierno sobre si contemplaba la posibilidad de una consulta popular, de una consulta pública sobre el nuevo Gengo. Y la respuesta del Ejecutivo era que en ese momento no estaba prevista esa consulta popular y que ya había una comisión debatiendo sobre la abdicación, que continuaba haciéndolo y que, por tanto, la decisión de la era se haría en el marco de esa comisión. También hay que decir que yo lo he hecho esto con compañeros japoneses, incluso con mi profesora en términos coloquiales, cómo se sentirían los japoneses si se les preguntara si ellos propondrían el nombre de la era en su país. Y todos reaccionan de una manera muy distante, como diciendo, no, es demasiada responsabilidad o no nos vemos de alguna manera capacitados para influir en esa cuestión, y no serían tampoco capaces ni se sentirían cómodos los japoneses de ir proponiendo nombres de eras. Perdona, Salvador, Reiwa, ¿qué significa? Reiwa significa bella armonía, y así es como lo han tenido que aclarar los propios miembros del gobierno ante las dudas que surgieron nada más darse a conocer el nombre de la era en Japón. Y esto ha estado motivado por una interpretación errónea de uno de los kanjis, en concreto el kanji de Erei, que si se utiliza con otras combinaciones de kanjis, por ejemplo Meirei, que puede ser traducido como ordenanza o como orden, sí tiene una connotación de imposición. Evidentemente, si se intenta dar la interpretación de que Reiwa podía ser una paz o una armonía impuesta u ordenada, nada más lejos de lo que ha podido ser la tradición en la designación de eras de Japón. Por lo tanto, esa es una interpretación completamente errónea del concepto de la actual era, cuyo significado real y que puede estar contrastado porque tiene su origen en la poesía tradicional japonesa es el de bella armonía. Tiene que ver con belleza, tiene que ver con unidad también y con armonía, como ya he dicho.
Cuando cambia la era, se acuñan monedas con la figura del nuevo emperador, cambian los calendarios. ¿Qué pasa? ¿Cómo cambia todo? La era tiene una incidencia en el día a día de los japoneses y eso es una cuestión que ha sido tratada también por la propia doctrina, sobre todo durante los años en los que no existió un marco normativo. Antes me he referido a que la Ley de las Eras se aprueba en 1979. Bien, hasta ese momento pues la salud de Hirohito era relativamente buena, pero tarde o temprano, como nos pasa a todos, acabaría muriéndose. Y no quería Japón que llegara a un punto en el que esa sucesión al trono se pudiera producir sin tener el marco normativo de la era, que no estaba contemplado en la ley de la Casa Imperial. Se aprobó esa ley en la Dieta y, por tanto, ya se estableció cuál era el marco normativo para determinar y para elegir esa era. Hasta ahora, en la Constitución actual, ha habido dos precedentes solamente, o dos usos de cambios de era. El primero fue Heisei, al fallecer el emperador Showa en 1989, y todos van a acabar recordando a ese portavoz del gobierno que acaba presentando ese cartel con los kanjis que denominan esa era. Todo el mundo recuerda a Keizo Obuchi, desgraciadamente ya fallecido, cuando en enero de 1989 anunciaba la era Heisei, la era del actual reinado, que ha estado vigente durante 30 años y pocos meses. Y lo mismo le va a suceder, o le ha sucedido ya, al señor Yoshihide Suga, portavoz del gobierno, secretario del gabinete, que es el que ha anunciado el nombre de la nueva era Reiwa, portando ese cartel con los dos kanjis. Que tiene una incidencia en el día a día de los japoneses, eso es cierto. Durante todos estos meses en el que se ha dilatado el conocimiento de la era, había algunos sectores que lo padecían más que otros. Por ejemplo, los fabricantes de agendas han estado quejándose durante todos estos meses pensando que no podían fabricar sus productos porque no sabían el nombre de la era. También hay quien realiza algún tipo de crítica en el sentido de que consideran que en una monarquía democrática sujeta al principio de soberanía popular, el establecimiento de una fijación de las fechas por eras asociada al emperador puede resultar excesivamente intrusivo, pero la aceptación general de la población se han hecho, no solamente en las encuestas que se han hecho respecto a la denominación de la era Reiwa, que han sido favorables o muy favorables, la aceptación de esta existencia de un sistema de eras asociada a la figura del emperador no es baja, tiene cierto apoyo popular, a pesar de que hay quien sostiene que también plantea algunos problemas de cierta disrupción en las fechas, en los documentos oficiales. Los carnets de conducir, por ejemplo, siguen teniendo esta datación por eras, y uno tiene que hacer el esfuerzo de que si es antes de justo el día en que entra en vigor, pues estás con la era Heisei, y los que hayan nacido, o sea, el acontecimiento que se haya producido después del 1 de mayo de 2019, el año en el que estamos, ¿sí?, pues tendrán que utilizar el año de la era Reiwa. En cuanto a la posibilidad de que se acuñe dinero, monedas, billetes con la figura del emperador, con su fotografía, en Japón no me consta que sea así con el dinero corriente. En todo caso, si se ha propuesto, han podido ser monedas conmemorativas como consecuencia de la abdicación o del nuevo reinado, pero no desde luego como moneda corriente, algo que sí sucede en nuestro caso, en nuestra monarquía. Ahora, cambiando de tema, ¿cómo será la nueva vida de Masako ahora que es emperatriz? Es cierto que la Constitución no tiene establecido un papel para la reina consorte, pero eso no significa que su papel no vaya de alguna manera a cambiar, y probablemente sea incluso hasta bueno que le ayude
en la situación por la que ha pasado cuando ha sido princesa heredera y había tanta presión establecida sobre el papel que tenía que desempeñar y lo que estaba desempeñando, y se ha puesto siempre en comparación con la gran formación que tenía y las ciertas expectativas que se tenían en ella de aportar savia nueva, savia fresca a una monarquía que está considerada muy, muy cerrada o demasiado protocolaria. Ella al final no va a dejar de seguir siendo la mujer del entonces príncipe heredero y ahora del emperador. Pero hay muchas ceremonias que se hacen de manera abierta, entre comillas, es decir, para el público japonés y para los japoneses, que se celebran en el Palacio Imperial de Tokio y en otras localidades, de conformidad con la agenda que además se suele dar a conocer a los medios de comunicación, que van a permitir a la princesa Masako, creo, asumir un cierto protagonismo que hasta ahora no se le ha podido dar, porque también no dejaba de ser una princesa heredera, y ahora probablemente le venga mejor para su situación personal, y también es posible que se le pueda dar un reconocimiento mayor a su labor y a su función, siempre respetando que el papel que tiene evidentemente es el de emperatriz, y que, esto sí es importante que se sepa, desde el punto de vista constitucional, el protagonismo y la función jurídico-política, jurídico-constitucional, mejor dicho, descansa exclusivamente en el Tenno. Pero quizás ahora tenga más libertad para hacer lo que siempre quiso hacer, ¿no? Yo creo que si ya era difícil hacerlo como príncipes herederos, probablemente ahora como emperatriz lo tenga un poco más complicado. Es muy difícil fijar los grados de apertura. Al final lo que está en juego es cuánto de próxima, cuánto de abierta puede ser una monarquía. Las monarquías no pueden ni ir demasiado lejos ni quedarse demasiado cortas en cuanto a la apertura de un sistema como el monárquico, porque aperturar no puede ser vulgarizar, y porque la cercanía tiene restricciones y tiene limitaciones. Aún y con eso, la monarquía japonesa ha vivido momentos de apertura que para nosotros son totalmente normales. Hablo de nosotros y de las bicycling monarchies que decían los de las monarquías de la Europa del Norte, las monarquías de bicicleta de Holanda o las monarquías de bicicleta de Dinamarca. Sí. Sin embargo, en Japón también ha habido estos ejemplos, pero cuando se citan ejemplos de apertura, probablemente nos dará la risa a los constitucionalistas y a los que seguimos las monarquías europeas. Por ejemplo, se consideró un signo de apertura que la institutriz o profesora de inglés que tuvo el actual emperador Akihito durante sus tiempos más jóvenes, que se llamaba Elizabeth Winning y que escribió un libro sobre su tiempo cercano a la figura del emperador, era que en la clase de inglés le había puesto un nombre para referirse a él, que era Jimmy, lo mismo que hacía con todos sus alumnos. Pues este tratamiento, que es una muestra muy inocente de apertura, fue en algunos casos duramente criticado por los más conservaduristas, los más reacios a posiciones de apertura. Durante mucho tiempo también en Japón se hablaba de la Taishu Tennosei, o de la monarquía de masas, simplemente porque los emperadores habían llegado a tener contacto físico con las personas, se habían acercado a actos en los cuales se mezclaban, y digo mezclaban entre comillas, con la gente, siempre sometidos a un estricto protocolo que marca el Kunaicho, y también en algunas ocasiones eso ha podido ser visto por un grupo de personas excesivamente purista en la defensa de la monarquía y del sistema imperial como un exceso de apertura, como un exceso de democratización. Yo creo que tiene evidentemente margen para abrirse un poco más al mundo, pero los japoneses lo van a hacer siempre a su ritmo y a su manera. Y la forma que veamos en el futuro de apertura de la monarquía japonesa no es la que le impongan los ejemplos de monarquías europeas. Será lo que los japoneses piensen que es mejor para su monarquía.
Para terminar, Salvador, ¿nos cuentas alguna curiosidad? En cuanto a anécdotas que comentas de protocolo, quizá una de las que más se conoce, porque la ha publicado su autor varias veces, es el caso de el momento en el que el embajador norteamericano Tom Foley fue a presentar sus cartas credenciales al Palacio Imperial de Tokio ante el emperador. Hay un par de cosas curiosas sobre este asunto. La primera es que fue uno de los embajadores que utilizó la prerrogativa que tienen, y que creo que aún conservan los embajadores ante Japón, de solicitar que se utilice el carruaje tirado por caballos para ir y desplazarse desde su residencia de la embajada o su residencia particular hasta el Palacio Imperial de Tokio. Él solicitó que hacer uso de ese carruaje y en esos momentos contestó el Kunaicho que era el momento en el que los caballos estaban pastando en los prados imperiales y por tanto tuvo que esperar a que ese proceso de cuidado y de alimentación de los caballos terminara para poder disponer de ese carruaje. Finalmente, cuando de hecho él esperó y adecuó su agenda a lo que tenía programado el Kunaicho para el cuidado de los caballos, finalmente acudió a presentar sus cartas credenciales. Y se daba la circunstancia de que el embajador Tom Foley andaba en aquellos momentos con una muleta, apoyado en una muleta porque había estado sometido a una operación quirúrgica de rodilla. Cuando había ya pasado todos los controles protocolarios y estaba a punto de que se abriera la última de las puertas para acceder a la gran sala del Palacio Imperial de Tokio, en el que el emperador de manera solemne espera a que acceda a esa sala el embajador que va a presentar sus cartas credenciales, él hizo un ademán de dejar la muleta apoyada en la pared y entrar, porque se sentía fuerte y podía hacerlo, y él desde luego pensó que iba a ser mejor, sin muletas, a presentarse ante el emperador. Y en ese momento el funcionario del Kunaicho se quedó completamente sorprendido y le paró en seco y le dijo: no puedes pasar sin muleta, porque le hemos anunciado al emperador que entraría alguien con muleta. Lo que quiere significar al final es que todo en el entorno del Tenno está destinado a que ante el Tenno suceda aquello que se le ha anunciado que va a suceder, para que siempre tenga su mente tranquila y sin sobresalto. ¿Y dónde podríamos encontrar más información? ¿Sobre la Casa Imperial Sí. y sobre la figura del emperador? Sí. Una fuente que recientemente he podido mirar, que está muy bien, es la propia NHK, la propia televisión pública japonesa. Tiene programas serios y bien elaborados, incluso en algunos casos vídeos y programas. Y de hecho ha hecho algunos programas especiales conmemorativos de la abdicación del emperador y también la propia página oficial del equivalente a nuestra casa real, del Kunaicho. Pero perdona, ¿se pueden entender? ¿Están en inglés? ¿Están en japonés? Están en inglés, están Vale. sobre todo en japonés, evidentemente, Vale. pero en uno de las tendencias últimas que hay, Sí. evidentemente también en Japón, de internacionalización, Sí. y atendiendo también el interés que globalmente se tiene por su monarquía, ya tienen una versión en inglés de esta página del Kunaicho y, por supuesto, los programas del NHK están en japonés, pero con subtítulos y hechos directamente en inglés. Y luego en España, yo mi tesis doctoral la hice sobre este tema en la UNED precisamente, y acabó publicándose el libro, que es la única monografía que hasta donde yo sé existe sobre la monarquía japonesa en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que se llama precisamente así, La monarquía japonesa. Y además, luego, en paralelo a mi carrera profesional de abogado, pertenezco a un grupo de investigación de la Universidad de Zaragoza, Grupo de Investigación Japón, en el que regularmente se han venido celebrando distintos congresos, y yo he venido haciendo desde el año 2001, que se publicó este libro, diversas aportaciones sobre cuestiones relacionadas con la monarquía. Por ejemplo, hay un artículo específico sobre la sucesión al trono y la discriminación o la exclusión de la línea femenina, que se ha acabado publicando en las actas de los congresos. También en su día colaboré en un libro homenaje a mi maestro, a don Antonio Torres del Moral, catedrático de esta casa,
en el que distintos autores fuimos llamados para aportar lo que buenamente pudimos hacer, y yo me centré en aquel artículo que es interesante, aunque sea muy específico y muy de doctrina, sobre cuál fue el tratamiento que siguió la figura del emperador en los debates constituyentes. Material, es decir, todas las actas del Congreso, de la Cámara de Representantes, y todas las actas de la Cámara de Consejeros, de la dieta japonesa durante todo el periodo de la ocupación, y por supuesto todo el material que hay en torno a la elaboración de la Constitución japonesa está en inglés. Y esa es otra materia sobre la que se ha escrito en España y está publicado. Además de, por ejemplo, artículos sobre la reforma de la Constitución. Y también una anécdota y un libro bastante curioso, que no se te conoce tampoco mucho, es que uno de nuestros expolíticos del Partido Socialista, precisamente Juan Fernando López Aguilar, que fue ministro de Justicia con el gobierno de Zapatero, fue un gran conocedor de Japón y tiene publicado un libro en la editorial del Congreso precisamente sobre la Constitución japonesa, que también trata la cuestión del emperador con rigor, como catedrático de Derecho Constitucional que es. Salvador Rodríguez Artacho, profesor de Derecho Constitucional de la UNED. Gracias por haber venido. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Hasta pronto.